Me excluyeron de la boda de mi hermana y, por mucho que me hubiera golpeado como un puñetazo en el pecho, decidí no montar un escándalo, ni discutir, ni suplicar por un espacio en el que obviamente ya no era bienvenido. Solo respiré hondo. Me levanté del sofá donde había leído aquel miserable mensaje y empecé a planear mi salida, no de la vida de ellos, porque eso ya lo habían hecho ellos mismos, sino de la ciudad, del país, de la realidad que me asfixiaba con tanto desdén disfrazado de normalidad. Porque cuando Isadora me envió ese mensaje diciendo: «Hola, solo para avisarte que ya se cerró la lista de invitados y, lamentablemente, tuvimos que hacer algunos recortes difíciles. Espero que lo entiendas, te quiero». Supe inmediatamente que eso era más que un simple descuido o un error logístico. Era una elección consciente, una decisión meditada y reafirmada en silencio por mi madre, mi padre e incluso por el resto de la familia que ahora reía en fotos de grupo mientras yo, el hermano de la novia, recibía una bofetada virtual acompañada de una firma cariñosa al final de la frase «Te quiero», como si unas palabras amables borraran el dolor de la exclusión. Y yo, que ya había cargado el sofá con ella en la mudanza, que me quedé despierto escuchando sus lamentos cuando la dejaron mal, que pagué de mi bolsillo la cuota de la universidad, cuando mis padres dijeron que ya no podían, que siempre fui el hombro, la voz de la razón, el Uber gratuito, el depósito de secretos y la fortaleza emocional. Ahora era simplemente un número menos en la lista de invitados, una variable desechable en una ecuación en la que solo tienen valor los que dan buena imagen y aplausos fáciles. Así que cogí mi teléfono, llamé a mi madre, todavía con la ingenua esperanza de confirmar si aquello era realmente cierto, y ella contestó con esa voz dulce que usaba cuando quería parecer maternal, incluso estando equivocada. «Hola, cariño, ¿todo bien?» Y fui directo al grano. Recibí el mensaje de Isa. ¿En serio no fui invitado? Y hubo un largo silencio, de esos que duelen más que una respuesta, hasta que ella suspiró y soltó ese «Ah, querido, es solo una boda, no hagas un drama». Y fue en ese momento que me di cuenta de que sí, estaba realmente solo en esa historia, y que no había ningún malentendido. Era una elección, era frialdad, era desdén con un lazo de cinta. Y mi madre continuó, con ese tono didáctico, de siempre. «Tuvieron que limitar los invitados, no es nada personal». Y yo, con la voz entrecortada, respondí: «Lo acabo de ver en Instagram. Invitó a 150 personas». Y entonces se escuchó una risita que parecía escupir cinismo. «Ah, ya sabes cómo es. Las bodas son caras». Y eso fue demasiado incluso para mí, que siempre he sido paciente, comprensivo, el pacificador de la familia, el que se traga todo y da las gracias. Pero en ese momento, algo se rompió para siempre. Y en lugar de llorar o discutir, colgué el teléfono y abrí el navegador. Busqué paquetes de viaje, reservé una estancia de lujo en un resort de 5 estrellas en una playa donde nadie sabía mi nombre, donde no sería el hermano excluido, ni el sobrino ausente, ni el payaso de turno. Sería solo yo, con vistas al mar, servicio de habitaciones y un cóctel helado en la mano, y mientras el avión despegaba ese viernes por la mañana, exactamente el día del ensayo de la boda, yo publicaba una foto de mis pies estirados en el asiento de primera clase, con un pie de foto lo suficientemente venenoso como para alcanzar a todos los que fingían no saber lo que estaban haciendo. Algo así como: «No me invitaron, pero creo que sobreviviré». Y los comentarios comenzaron a aparecer casi de inmediato. Algunos riéndose, otros llamándome exagerado, y luego, por supuesto, vino mi madre. «¿Dónde estás? ¿De verdad vas a faltar a la boda de tu hermana? Eso es mezquino». Pero yo ya había apagado el teléfono y lo había metido en la mochila, porque no estaba allí para ser el villano, estaba allí para ser libre, por primera vez. Libre de la carga de perdonar siempre, de entender siempre, de ceder siempre. Y cuando llegué al resort, me recibieron con toallas frías, champán y una sonrisa sincera, algo que hacía tiempo que no veía en las reuniones familiares. Y al entrar en mi habitación, con una cama que parecía una nube y un balcón que daba directamente al océano,
Hice otra foto y la publiqué con el pie de foto. Cuando se cierra una puerta, se abre otra con margaritas ilimitadas. Y mientras el sol brillaba y las olas cantaban, mi hermana probablemente se ajustaba el velo y reía con las damas de honor, sin pensar ni por un segundo en el hermano que había dejado fuera. Y yo comía tortitas, nadaba en aguas azules, bebía mojitos y desconectaba por completo de todo. Hasta que al final del sábado, mientras el sol se escondía detrás de las montañas y yo descansaba en una tumbona con una bebida en la mano, el móvil empezó a vibrar, y al principio lo ignoré, hasta que vi los nombres. Mi madre, Isadora, mi primo Ricardo, mi tía Clarice, todos llamando al mismo tiempo, y entonces llegó el mensaje de mi madre. Llámame, es urgente. Y pensé, ¿urgente el día de la boda? Y luego otro de Ricardo. Tío, no te vas a creer lo que ha pasado. Ahí fui abriendo los mensajes como quien abre los regalos de cumpleaños, uno tras otro, revelando que la boda se había convertido en un desastre, que el novio y Isa habían tenido una pelea horrible y que él se había marchado en medio de 1900 en la fiesta, que la tía Clarice había discutido con el padre del novio, que la abuela había llorado y maldecido el evento, que la banda había dejado de tocar, que el catering había cerrado el bar. Y mientras yo me reía a carcajadas con todo eso, un mensaje de voz de Isadora me pedía que volviera. Decía que me necesitaba, que solo yo podía arreglarlo. Y yo escribí una sola frase. Lo siento, estoy un poco ocupado disfrutando de mi exageración. Y la bloqueé. Bloqueé a mi madre, bloqueé a Ricardo, y por fin tuve paz. Y al día siguiente me desperté con el sol besándome la cara y el mar mecándome, con un sonido que ningún sermón familiar podría ahogar. Y más tarde, cuando mi prima Bruna me envió un mensaje diciendo «Tienes que escuchar esto», la atendí, y me contó que, después de la pelea, Isadora se volvió loca, gritó, tiró flores, insultó a los invitados, que mi madre intentó culpar a la ausencia de su hermano como motivo del colapso, que la tía Lisa dijo que era culpa suya por no haberme invitado, y que la abuela soltó que el universo había cobrado el error de dejar fuera a un hermano, y me reí tanto que casi se me cae el vaso, y cuando Bruna dijo que la madre del novio dijo, «Ahora el problema es tuyo», pues casi aplaudí, porque ahí estaba la justicia que nunca recibí, y terminé esa llamada diciendo, «Lo mejor de todo es que no me importa en absoluto», y me fui a dar una ducha, a pedir otro café con fruta y a planear la prolongación de mi estancia, porque si me habían excluido de la fiesta, ahora yo me excluía de la reconstrucción, de la culpa, de la reunión de disculpas, y cuando mi madre intentó concertar una comida de reconciliación, respondí con «Buena suerte arreglando lo que ustedes mismos rompieron», y volví a bloquearla, y terminé ese viaje como nunca imaginé que terminaría, ligero, pleno, riéndome solo en una hamaca, mirando cómo cambiaba el color del cielo mientras pensaba que tal vez, solo tal vez, perder una invitación había sido el mayor regalo que podía recibir, porque solo después de ser rechazado, me concedí por fin el derecho a elegirme a mí mismo, de poner mi bienestar en primer lugar, y la verdad es que no volvería, para ser el mismo, si volviera, volvería a otro, a alguien que conoce su valor y que ya no pide un lugar en la mesa, porque ya ha entendido que tiene su propio banquete, con vistas al mar, con la libertad y la paz como invitados de honor.